quiero compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón y lo ha puesto para esta generación. Estamos en un tiempo donde cambios se están generando, y a partir de esta semana nosotros empezamos sobre una nueva serie que se llama Metamorfosis. En los últimos días tuve oportunidad de compartir con un grupo de jóvenes de cerca o más de 3,000 jóvenes reunidos por ahí en una área tan hermosa de Chihuahua, Ciudad Madera. Y Dios puso en mi corazón que esto tenía que ser una realidad, no solo para esa generación, para ese grupo en particular, pero Dios puso en mi corazón que esto tenía que ser una experiencia para toda la iglesia en general. Y quiero compartirte del libro de Romanos. Conocemos Romanos, sabemos que fue una carta escrita por Pablo. Entendemos que Pablo hacía un énfasis muy profundo sobre aspectos importantes de justificación por la fe. Porque Pablo en su experiencia particular había descubierto que no eran las obras de la gente, no eran las tradiciones, no era absolutamente ninguna liturgia en específico lo que marcaba la diferencia en la vida cristiana, pero lo que marcaba la diferencia era que por gracia nosotros recibimos la salvación por Jesucristo, porque el precio de nuestra condenación era la muerte por el pecado, pero el precio de la gracia por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue vida, y es vida y vida abundante. Amén. Gloria a Dios por su amor, porque dice Juan 3:16 que tanto Dios nos amó que fue el detonante, fue entregar a su Hijo a favor nuestro, y por eso damos gracias a Dios. Pero Pablo nos lleva a un punto de reflexión en nuestra vida cristiana, donde constantemente somos transformados. Constantemente vivimos cambios. Hay un escritor que se llama Myles Munroe y escribe un libro que se llama Los beneficios del cambio. Si en alguna ocasión quieres ver cuáles son los beneficios, te lo recomiendo ampliamente. Te da un poquito de información sobre cómo vivir los cambios. Pero él dice que los cambios particularmente son inminentes, no los puedes evitar. Quiere decir que o tú generas el cambio bajo un principio de razón y de convicción sobre un aspecto con una plataforma sólida, o el cambio en sí mismo se va a dar quieras o no quieras. Porque la realidad es, y tenemos que verlo desde la perspectiva biológica, ninguno nos hacemos más jóvenes aunque nos veamos bien jóvenes. Amén. Ese es un principio de cambio que no podemos evitar. Es inminente, se va a dar. Aunque tú te pongas ahí en una cama de hielo para detener el proceso de deterioro, no lo vas a detener. Se va a dar. Cada día trae una nueva experiencia y provoca cambios en tu vida. La forma en que reaccionas, la forma en que te enfrentas a los problemas, la forma en que das pie a que puedas soportar una situación o no puedas soportar, todo eso implica cambios. Te puedes quedar sentado y dejar que las cosas solo sucedan, pero el cambio se va a dar. O puedes sumergirte a ese punto donde tú seas el que participa en el cambio y puedas darle dirección al cambio. Y eso es lo que el doctor Myles Munroe dice, es inminente, va a suceder. Ahora el punto es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que ese cambio se pueda generar dentro de la perspectiva o del orden o del principio de Dios? Porque lo que no podemos negar es que si nosotros hemos llevado nuestra vida sujeta delante de Dios y hemos confesado que Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces tenemos que caminar bajo un principio de cambio que esté coordinado, sincronizado, amarrado, por así decirlo, al orden y al principio de Dios. Y Pablo dice en el capítulo 12, capítulo 1, verso 1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Un principio de reflexión sobre una entrega que, si bien es una entrega voluntaria, porque Dios nos ha dado libre albedrío, el Señor dice: antes de que tomes la decisión, considera lo que yo he hecho por ti. Porque la transformación se da con una voluntad rendida en primera instancia. El primer lugar, si tú quieres vivir un proceso de transformación, tú tienes que voluntariamente someterte a lo que pueda generar un cambio en tu vida.
¿O quién que tiene una necesidad médica puede ser transformado en salud de nuevo si no se somete uno a un régimen médico que le ayude con el proceso de cambio para bienestar? Nadie. Aquí me voy a quedar y me voy a aliviar solo. Dios puede hacer milagros sin duda, pero Dios nos da la capacidad de administrar correctamente nuestra vida para que, usando los medios que Dios ya ha levantado, podamos vivir un cambio positivo, un cambio de provecho a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Y Pablo dice que el primer punto es que nosotros podamos hacer una entrega personal. Y luego sigue hablando y dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y luego dicen: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Los cambios se generan cuando en el interior hacemos una coordinación de pensamientos, una reflexión, hacemos un análisis de las cosas y entendemos que si seguimos en el mismo camino, las cosas no nos van a ayudar. Pero si reflexionamos bajo el tenor de Dios, entendiendo que Dios es el que nos mueve a vivir un cambio, aunque pensemos que de principio no tiene un gran beneficio, sabremos que Dios obrará siempre su voluntad perfecta, agradable en nosotros. Y luego sigue hablando y dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Principios importantes que traen a nuestra vida, aspectos que debemos de poner a los pies del Señor. Primero, insisto, el tomar una decisión de sujeción delante del Señor es el primer punto para generar un cambio. Pablo dice: entrega tu vida, tráela delante del Señor, y a partir de ese punto habrá una dinámica diferente. Ahora, ¿por qué digo esto? Y quiero llevarte a que consideremos un poquito las contrapartes. Primero, lo que Pablo sugiere, porque no será una realidad hasta que no lo pongamos en práctica. Y el punto es que si nosotros entregamos nuestra vida, ese será el principio de cambios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cantidad de ocasiones nosotros exigimos cambios delante del Señor sin querer nosotros poner nuestra voluntad rendida al Señor. Señor, hazlo diferente, pero mientras yo sigo en el mismo camino. Señor, hazlo diferente, que las cosas se vean diferentes. Ábreme una nueva oportunidad mientras yo sigo caminando de la misma forma. Dios, aunque Dios puede hacer un milagro para tratar de voltearte y que puedas tornar tus ojos hacia Él, lo que Él insiste es que lo que tú vayas a querer que se genere en tu vida empiece con una iniciativa tuya. Tú tienes que querer. ¿Y cuántos quieren que Dios realmente los transforme? Si nosotros no sometemos la voluntad, Dios no va a iniciar un cambio, una transformación en nuestra vida. Ahora, al final de esta serie vamos a escuchar en efecto qué es exactamente lo que significa metamorfosis. Pero quiero llevarte de inicio a que tu mente pueda tomar un punto radical de cambio. Porque Pablo dice que lo que va a suceder, o la forma en que la transformación se puede generar, es cuando cambiemos nuestra manera de pensar. Ahora, esto no es un cambio que se genera solo una vez y nunca más. En el Señor es un cambio permanente, constante, dinámico, día tras día. Yo no puedo decir: hoy soy salvo y se acabó, ya no tengo más nada que hacer. No, la Escritura dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. La Escritura nos enseña que Dios es el que genera en nosotros un proceso de cambio que nos lleva hasta la perfección. No puedo decidir hoy rendirme y el día de mañana quitarle la autoridad al Señor. No puedo decir: Señor, hoy cámbiame, pero mañana yo tomo el control nuevamente. Señor, hoy tú tienes el control, mañana lo tienes otra vez y al día siguiente lo vuelvo a rendir, para que tú seas lo que quieres ser en mi vida y yo pueda experimentar esa transformación dinámica en mi corazón, en mi ser, en todo lo que hago, en todo lo que vivo, para la gloria de tu nombre. ¡A su nombre! Rindámoslo y no nos olvidemos. Señor, el Señor nos ha dado a su Espíritu para que esa palabra pueda ser recordada constantemente.
Por eso la necesidad de que nuestro tiempo permanente de devoción con Dios sean diarios, sean constantes. Que cada mañana que tú amanezcas, lo primero que le digas: Señor, es que rindo mi voluntad delante de ti. Porque muchos amanecemos y decimos: Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, ayúdame con acá y ayúdame acá. Y si por acaso no me acuerdo de algo que me tienes que ayudar, ayúdame también. Porque pensamos que lo único que Dios hace es sacarnos del problema. Pero no. Lo que Dios quiere hacer es llevarte a ti en una vida dinámica de cambio, para que al fin de todas las cosas podamos ver la gloria de Dios. No, yo creo que no me está entendiendo. Cuando usted rinde su voluntad y deja que Dios genere el cambio en usted, el fin de todas las cosas es que usted pueda ver la gloria de Dios. ¿Verdad que eso cambia? Que los cambios no se dan solo para ser más religioso. Yo no leo la Biblia porque quiero solo decir que yo me la sé de página a página, no. Yo leo la Biblia porque eso genera en mí una transformación. La leo hoy, soy transformado. La leo mañana, soy transformado. La leo al día siguiente, soy transformado. La leo al día siguiente. Y Dios va sumando sobre mi vida los elementos que van marcando la diferencia y que me acercan a ese punto donde yo puedo ver la gloria de Dios. Con eso en mente, es más fácil que nosotros podamos ceder la voluntad. ¿Qué va a suceder, Señor, si cedo mi voluntad a ti? Primero, Dios va a perfeccionar su obra en ti. Y segundo, ya lo dije y lo reitero, te va a dar la oportunidad de que veas su gloria. ¿En qué forma? Pues suéltalo para que veas. Porque cada quien necesita ver la gloria de Dios en una forma particular. Y en el momento que tú sueltes tu vida, que tú rindas tu voluntad, Él te va a llevar en ese proceso de cambio. Por eso Pablo insistía: tu transformación se origina cuando cambias tu manera de pensar. No soy yo, Cristo en mí. No soy yo quien genera cambios, Cristo genera cambios. No soy yo quien va a marcar la diferencia, es Cristo a través de mi vida que va a marcar la diferencia. No soy yo el que hace las cosas para vivir en un mundo mejor. No, eso jamás podrá ser. Es Cristo obrando a través de mi vida para que puedas vivir en un mundo mejor, para que puedas tener la esperanza de una sociedad con mayor provecho. No soy yo el que hace las cosas. Si bien Dios me ha dado dones, talentos y ha hecho de mí un instrumento para su gloria, no soy yo el que hace las cosas, es Dios obrando a través de mi vida. Cuando rindo mi voluntad, cuando entrego lo que soy, cuando pongo mi vida a los pies de Él, que empieza a transformar mi manera de pensar para entender que a Él y solo a Él es toda la gloria por los siglos de los siglos. A su nombre. ¡Qué maravilla de Dios! ¿A poco no le agrada vivir bajo la dirección de un Dios de esa magnitud, que se revela en nuestras vidas? El segundo aspecto es que nosotros vivimos en una generación que quiere ver cambios. Dice 1 Corintios capítulo 15 verso 51. Porque la transformación de Dios nos va a llevar no solo analógicamente, o no solamente como una referencia de comparación, pero lo que Dios va a hacer en nosotros va a ser incluso físico y espiritual. Dios no solo inicia con un cambio de pensamiento, pero un cambio de pensamiento te va a llevar a un estilo de vida que va a tener cuidado de todos los aspectos que componen al ser humano: espíritu, cuerpo y alma. Y 1 Corintios dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Miles Monroe no encontró el hilo negro de saber que el cambio era inminente. Pablo ya lo había escrito cuando escribió a Corintios en su primera carta, en el capítulo 15. Él decía: no todos vamos a morir, pero realmente lo que va a suceder en nosotros es que vamos a ser transformados. Dice: y esto va a suceder en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Ahora déjame abundar un poquito en esta parte.
Porque muchas veces hemos referido este pasaje ya en los momentos finales. No te preocupes, vas a ser transformado. Pero ese proceso es ya. Ese proceso es ya. El cambio es ahora. Necesitamos nosotros, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, migrar de un aspecto natural a un aspecto sobrenatural. Dejar de pensar como simples mortales para pensar como realmente herederos del reino. Si tú sigues pensando como simple mortal, entonces cualquier cosa se va a interponer para que tú no puedas seguir avanzando en el proceso de cambio en tu vida. Si tú piensas, ay no, hoy tengo mucho que hacer, mejor me quedo y no voy a la iglesia, o mejor no sintonizo la oración de los miércoles a las 8 de la noche porque me llegó familia y tengo que atenderla. Seguimos viviendo en la forma natural de pensar y no trasladamos, ni cambiamos, ni migramos a la forma sobrenatural sobre aquellos aspectos que tienen prioridad sobre nuestra vida. ¿Está conmigo? ¿Sigue conmigo? No se me pierda, porque la transformación se da. Por eso Pablo insistía, cambia tu manera de pensar. Tu manera de pensar es seducida, es transformada, es influenciada cuando nosotros pasamos tiempo en la lectura de la Biblia y en conexión con Dios. Pero en nuestro interior tiene que haber un conocimiento de que si nosotros estamos haciendo eso, tarde que temprano nuestros pensamientos van a migrar de lo natural a lo sobrenatural. Algunos no creen en milagros. ¿Por qué? Porque no han migrado su pensamiento. Siguen pensando en las cosas naturales. Ay, pues ya me dio y ni modo, ahora tengo que morirme. Al menos de que le tengas mucha miedo a la muerte, entonces andas buscando a ver si el Señor hace algo diferente y te aflora un poquito de fe. Pero cuando tú migras tus pensamientos, sabes que este momento de transformación se va a generar en tu vida. Empieza con la mente, sigue con la forma en que tú realizas las cosas y te va a llevar a ese momento de gloria hacia el final de los tiempos, donde en efecto los que murieron en Cristo, sus cuerpos se levantarán, serán transformados, serán levantados como cuerpos glorificados, y los que no murieron serán transformados en un cuerpo glorificado que pueda habitar con Jesucristo en cielo nueva, tierra nueva, por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, y será una celebración eterna. ¡Aleluya! Nuestra vida tiene que ser llevada en esa realidad. Migremos. No se trata de cuántos cantos bonitos canto, cuántos versos me aprendo. Se trata de que vivamos la experiencia del cambio real constante. Dios no termina contigo, no importa si tienes 5, 10, 15, 20, 50, 60, 80, 100 años. No, Él no termina. El proceso de cambio, de transformación va a ser siempre. Y yo no sé cómo va a ser en la gloria, pero los procesos de Dios son de nuevas misericordias. Y me emociona pensar, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Recientemente estoy leyendo un libro que se llama El Cielo. Y ayer estaba leyendo un capítulo súper interesante que hablaba del cuerpo glorificado. Y el autor del libro, que se llama Randy Alcorn, dice: bajo lo que hemos aprendido del Señor y la escritura que trae soporte a estos principios, entendemos que es muy probable que el cuerpo físico no se convierta solo en espíritus volando en el aire. Primero, porque lo que Dios hizo desde el inicio de los tiempos es perfecto. Dios creó, cuando vio al hombre y sopló en el aliento de vida, Dios lo vio y dijo: es bueno en gran manera. Si Dios tuviera que destruir al ser humano y crear puros espíritus flotantes, entonces se estaría negando a sí mismo. Son argumentos del escritor que yo estoy meditando. Y yo digo: Señor, es cierto. Y luego viene el pasaje donde encontramos a Jesús después de la resurrección, donde se aparece a los discípulos y les muestra un cuerpo natural, pero con algunas actualizaciones.
porque él podía traspasar paredes. Pero los discípulos lo reconocieron con su cuerpo y traía las señales de su crucifixión. Tenía las heridas donde pudo Tomás incrustar su mano. Pero la actualización del cuerpo glorificado le permitía traspasar paredes. Ay, Señor, yo le digo, imagínate, ya glorifícame. Porque la esencia molecular cambia. Dios va a glorificar. La maldición del pecado, la corrupción del pecado es la que lleva el cuerpo a la tierra. Pero Dios no lo diseñó para que el polvo volviera al polvo. Dios lo diseñó para que por la eternidad pudiera vivir en una constante comunión. Por eso Dios, ahora le estoy dando toda esta información porque quiero dejarlo pensando. Si nuestro cuerpo no fuera tan importante, el Señor no hubiera creado la resurrección. Va a ser la resurrección del cuerpo. Si no, Él nada más hace otro cuerpo y se acabó. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenemos delante del Señor un valor sobrenatural. ¿Qué movió el corazón de Dios a entregar a su Hijo? ¿Usted se cree que es bien bueno? Algo bueno puso el Señor en nosotros, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. Porque ¿quién de nosotros entregaría un hijo? Así nada más. Nadie. Si yo le digo, usted entregaría a su hijo, ninguno levanta la mano. Ninguno. Pero Dios puso algo tan interesante, tan grande, tan sublime, tan perfecto en estos cuerpos, que fue su aliento de vida. Y le dio el valor al cuerpo. Pero bueno, no voy a entrar en esa materia. Lo que quiero hacer es solo pensar que nuestro punto de transformación nos va a llevar a ese marco de gloria. Y es allá a donde nosotros queremos apuntar. Ese es el proceso del que queremos migrar. Dejar de pensar como hombres naturales. Yo puedo, a través de mí todo se logra. Esto, y yo lo voy a hacer, y este es mi destino, y esto es lo que estoy programando. No, hermano, no trabaje tan limitado. Rinda su voluntad al Señor. Deje que Él lo lleve de gloria en gloria. Migre sus pensamientos naturales a los pensamientos sobrenaturales del cielo, y empiece a vivir ese proceso de transformación en su vida. Y qué gloria tan maravillosa. No es desde nuestra perspectiva que lo vamos a lograr. No es el hombre. La religión es justamente eso, el hombre queriendo llegar a Dios. No es eso. Es Dios queriendo llegar al hombre. Y Dios nos ha dado una oportunidad de entender que la metamorfosis de nuestra vida se va a dar al cambiar nuestros pensamientos, al dejar de pensar como hombres naturales y empezar a pensar como hombres que pertenecemos al reino de Jesucristo, y podamos llevar nuestra vida a ese punto de cambio, de transformación, que tiene que ver con lo eterno, con lo divino, con lo glorioso, con lo maravilloso, con lo que es de Dios, con lo que nosotros somos frente a Él, y estaremos celebrando su gloria siempre y cada momento. ¡Aleluya! Pero llevemos nuestro corazón a esa dimensión. Somos desafiados a ese. Por eso Pablo lo escribía: primero entrégaselo, dáselo, ríndelo, y después ten conciencia que Dios quiere hacer un cambio en tu vida. No tú queriendo ser diferente, Él haciéndote diferente, para que cuando el momento llegue, tengamos que llegar al cielo, ya nuestra mente haya migrado. La mente de Pablo migró de tal forma que él decía: pues aquí estoy porque Dios quiere, por si algún beneficio hay para los que no se han convertido, para los gentiles. Pero por mí, dice, yo ya estaría en el cielo. Una migración de pensamiento total. A mí no me interesa seguir aquí. Algunos estamos pensando: Señor, aguántame, Señor, que llegue hasta los 120, que llegue hasta los 130. ¿Y para qué? Con todos los achaques. Si a esta edad joven que yo tengo, ya de repente me duelen cosas,
Por eso me junto con los chavos, a ellos no les duele nada. Se los recomiendo. Ahora imagínese, a los 120 se quiere inmortalizar. Sí, hágalo, pero migre sus pensamientos para que lo haga en el orden de Dios, con cuerpo glorificado, donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, donde no habrá ningún sol de día que lo fatigue, ni luna tampoco en la noche que lo canse, y que pueda vivir en una mentalidad de poder alcanzar la gloria de Dios y pueda sufrir una verdadera metamorfosis. Se va a asombrar lo que es la metamorfosis cuando llegue a ese sermón. Así es que si yo ya no le predico en este primer servicio, siga las predicaciones por YouTube. Si no es muy tecnológico, cambie, hágase tecnológico, y por ahí podemos ayudarle en nuestro área de contacto. Pero es una cosa que nos lleva a una dimensión diferente y no queremos perderla de vista. Voy a cerrar, termino. Es nuestra perspectiva. Cuando Dios cambia nuestros pensamientos, Dios nos permite caminar en una perspectiva diferente. Ahora, no me malinterprete. No le estoy diciendo que pensemos positivamente. Esa es otra cosa. Dios no nos llama a vivir un pensamiento positivo inestable, fundado en la nada, en el aire, solo en porque yo quiero. Si piensas positivo vas a generar. No, eso no se genera así. Tú puedes ser bien positivo y te puede ir de la patada. Lo que yo te estoy diciendo es que caminando bajo el orden de Dios y considerando los principios de Dios, le des una variante diferente a la forma en que piensas y que tu perspectiva cambie. Pablo decía, Filipenses 4:8 dice: ahora, hermanos, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero. Punto número 1. ¿Qué en tu vida es verdadero? Lo más verdadero que tienes es Dios. Lo demás ni sabes si va a pasar, si no va a pasar. Si tienes recursos mañana, no sabes si los vas a seguir teniendo, porque la vida es así. Nada es verdadero. Verdadero se llama Dios. Y dice: todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué más excelente que Dios? ¿Y qué más excelente que alabar al Señor? Termino con esta ilustración. En un libro que se llama Visión y Pacto, el autor de este libro, el doctor Pete Greig, relata la historia de un crítico de grandes pinturas. Robert Cummings se llama el crítico. Y el crítico relataba cómo al ingresar una vez al Museo de Bellas Artes en Londres, él empieza a analizar una pintura de uno de los más grandes pintores italiano del Renacimiento, que se llama Filippino Lippi. Cuando Robert Cummings se pone frente a la pintura de Filippino, empieza a ver que la pintura se veía algo extraña. Siempre este pintor del Renacimiento se había caracterizado por pinturas de alto nivel, pero cuando él se pone frente a esta particular pintura, primero él se da cuenta que era una pintura de María cargando al pequeño Jesús y todos aquellos que le rodearon el momento en que Jesús nació. Y se da cuenta que la pintura no parecía, que las sombras no estaban en su lugar preciso. En algunos puntos él notaba cómo algunas porciones de la pintura arrojaban los personajes en mayores dimensiones. No estaba cuadrada, no daba el punto. Algo extraño parecía. Y Robert estaba algo desconcertado por cómo se veía la pintura. Y él decía: no puede ser.
No le encuentro el cuadro, no veo cómo es que esto coordina en una pintura de tan alto valor. Y mientras seguía tomando sus apuntes sobre la pintura, en ese momento él dijo: voy a intentar otra perspectiva. Y él se hincó. Y cuando empezó a ver la pintura hincado, todo cambió. Dijo: wow, esta es la pintura más bella que he podido ver. Todos los colores, las sombras, las dimensiones de los personajes, todo empezó a tomar realce. Incluso la imagen del mismo niño Jesús en los brazos de su madre María empezaba a tomar una tal belleza que él decía: wow, ¿cómo no lo pude ver antes? Y la realidad es que él no lo pudo ver antes porque lo estaba viendo desde una perspectiva equivocada. Fue solamente hasta que él se inclinó, hasta que él dobló sus rodillas y empezó a ver la imagen, que pudo ver lo bello. Muchos estamos viendo la pintura, la imagen de la vida, desde una perspectiva diferente, y no damos pie a cambios. Pero cuando tú dobles tus rodillas y empieces a ver la imagen del cielo y de tu transformación y de tu cambio en la vida, vas a ver que todo es bello. Ya no es tiempo de ver la imagen desde una perspectiva diferente o equivocada. Ahora hay que doblar nuestras rodillas para que podamos ver la imagen de Dios desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?